enviar o, o se tenía que mandar al grupo por el correo o no se tenía que enviar. Buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Es que si la presentación de la exposición se tenía que enviar al grupo o al correo. O, Al grupo lo tiene que enviar lo que es la portada. Y aquí lo que va a hacer usted es intentar compartir pantalla. ok, está bien, gracias. Bien. Vamos a iniciar. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Voy a pedir que las personas tienen asignados sus temas, inicien con su presentación. Estoy viendo que no hay muchas personas conectadas aún. Se supone que la clase era a las... Ya estamos organizándonos. Voy a iniciar con el grupo de... El grupo que iniciamos siempre primero con las exposiciones, que es el grupo de José Cisneros. No sé si ya alguien del grupo ya está dispuesto o seleccionaron a la persona que iba a exponer para que nos dispongamos con... Profesor, uno va a exponer. Pueden ir interactuando. Una persona de ustedes comparte la pantalla y los otros van exponiendo. Ok, está bien. Está bien. Bien. Alguien del grupo de José Cisneros que inicie, por favor, muchachos, o ya están preparándose. Aló, profe. Sí, buenas noches, Franklin. ¿Cómo está, profe? ¿Usted? Profe, nos, Cierren audio, por favor, la persona que tiene abierto audio. Porque se escucha una música y eso está entorpeciendo el... Ya son estrellas. Profe, podemos pasar nosotros, sí, ¿verdad? Realmente. Sí, perfectamente. Todo es que vayan avanzando. Recuerden que este es Pero el último acumulado. el detalle es que nosotros no tenemos mandamos nosotros la cuestión del documento a usted, ¿verdad, profe? No. No, Y ustedes después van a ir presentando... pero ¿cómo podemos compartir pantalla con referente a eso? Eso es lo que no como yo no tengo computadora en mi caso. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando. Pero alguien del grupo no creo que no tengan. No solamente grupo, Franklin. Es que, miran, que no crea, profe, una de nuestras compañeras está, me imagino que en examen de legislación laboral. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tengo dos presentaciones. El de Yaosca Salazar, Gretel, Olman y Yaret.
Podemos iniciar con ellos. De igual forma tengo, ya varios me han enviado, la carta de solicitud, la carta de reclamo, la carta de envío de Yanira, Fernanda y Margarita. Vamos a iniciar con el primer grupo. Nosotros nos toca, profe, a nosotros nos toca la carta de envío también. ¿Cómo dice? A nosotros nos toca la carta de envío. Bueno, no importa, vamos a ver qué otra información traen. Profe, ¿Sí? por favor, si podría empezar con la carta de envío, porque como yo tengo teléfono y me lo prestan limitado, entonces quisiera que ya hacer mi Profe, presentación. A ver, pues quiere, inicie podemos usted. iniciar nosotras. ¿Cómo? Si quiere, podemos iniciar nosotras. Bueno, El todo es grupo que es de Yanira y Margarita y Fernando. 6 minutos, pues ya vamos perdido de quién inicia. A ver, Haga la Yanira, carta de Vamos a envío, empezar profe, por lo nosotros que... entonces. está bien, compartan pantalla. La Bueno. carta de envío, por favor. Dale de Yanira. Bueno, Vamos a ver. Ah, la, la. Yo quería la carta de envío, por lo que no... profe, dice aquí que usted tiene desactivada para compartir cámara, Ya. la pantalla. A la profe. Profe, se lo mandamos Sí, a usted No me directamente. no me aparece el compartir la cámara. Profe, nos Ahora hubiera sí. dejado, nos hubiera dejado a nosotros pasar primero, profe. Sí, profe, por lo que le decía yo, pero bueno. Yanira ya tiene para compartir. Profe, con la cámara encendida. Si así lo desea. Ahí se lo mandé a usted, profe, personal, la cuestión de... Ah, como sea, profe. Igual, yo estoy prestando un teléfono porque tampoco tengo. Así que no. Bueno, No sé. Es el mismo tema, creo, del muchacho y el mío. bueno. La carta de Pero envío. apúrate porque estamos perdiendo tiempo y somos varios, creo. Inicia la de Yanira. Bueno, Bueno. los escucho. Dice aquí que usted, que es pues la que hizo la reunión, dice que no nos permite a nosotros, los participantes, compartir pantalla. Me sale a mí un aviso. Yo voy a tratar yo. No Eh, importa, pongamos así. Correcto. Sí, ahí de todos modos, De todos yo modos, los mándate la escucho. presentación. Sí, Así, sin presentación. sí, no importa, yo Franklin. los escucho. Sí, Ah, que bueno, la vea pues, la profe. de Franklin, todos modos ya se la enviamos al grupo, sí. Sí, ya lo visualicé. Bueno, profe, a nosotros nos tocó, bueno, primeramente, buenas noches a todos. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Fernanda Martínez, Margarita García y por mí, Deyanira Ortiz. Y a nosotros nos tocó el tema de la carta de envío. Primeramente, ¿qué es una carta de envío? La carta de envío es un tipo de carta que está relacionado al ámbito de la mensajería, principalmente es el medio por el cual utilizan los comerciantes para informar detalles del envío de algún producto. Se utiliza principalmente para enviar información, presupuestos de alguna mercancía, catálogos o información de cualquier producto. A continuación, nuestra compañera Margarita nos va a hablar de las características de la carta de envío. Las características de la carta de envío deben ser detalladas, clara y ordenada. Tiene que poseer datos exactos de los productos que se están enviando, como descripción y cuentas. Ahora nuestra compañera Fernanda va a hablar acerca de cómo se debe estructurar o qué datos debe contener. Bueno, según lo que yo investigué, la carta de envío no tiene una estructura como tal. No es como la carta de solicitud. Entonces, en la carta de envío, como no tiene una estructura específica, lo que tenés en ella son datos que tienen que ir en toda carta, como la fecha, nombre de la empresa, nombre de la persona que la está enviando, también, bueno, la fecha, el nombre de la empresa y el puesto de la persona a quien se lo está enviando. Y bueno,
Por último, le habíamos puesto a usted, bueno, a todo un ejemplo de la carta de envío. Y pues no se lo podemos mostrar pues por el problema de pantalla, pero sí, por Pero ahí ejemplo, está en el documento. sí, ahí está en el documento. Gracias. Bien, Gracias. ya visualicé la presentación de ustedes. Es la carta de envío, muy buena la presentación. Felicito. Y aquí nos presenta lo que debe contener, cómo se debe estructurar y luego tiene un ejemplo de una carta de envío. Gracias. Vamos con otro. Gracias. Bien. Vamos con de, ya tengo la presentación también, de Yaosca Salazar, Gretel Agiar, Osman Aria y Yaret Matute. Profe, me voy a tener que desconectar porque no es Sí, está bien. mi teléfono. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Yaosca Salazar, Olman Arias, Yare Matute y mi persona Gretel Aguiar. El tema que nos tocó es la carta de solicitud de préstamo. Lo dejo con mi compañera Yaosca. Buenas noches. Buenas noches, yo. Bueno, para entender un poco qué es una carta de solicitud de préstamo, tenemos que saber que este es un tipo de carta formal que va dirigida, ya sea a un banco o una institución financiera, o incluso cuando trabajamos en una empresa, si queremos hacerle un préstamo a esa empresa, iría dirigida a esta empresa, en la cual solicitamos de manera escrita los detalles ya sea del crédito o préstamo que estamos solicitando. Esta contiene una petición formal detallada, así como los datos de nosotros, los solicitantes, y la información acerca del convenio monetario que estamos solicitando. Estas cartas también suelen ser parte de los requisitos de entidades bancarias cuando un cliente desea pedir un préstamo, y también son muy utilizadas en empresas, como ya mencioné anteriormente, si trabajamos para una, eh, son un requisito para hacerle un préstamo. Ya. Aquí tienen también los consejos para hacer una carta de solicitud de préstamo. Luego tienen un ejemplo de carta de solicitud de préstamo. Ejemplo. Y luego, bueno, no sé si uno... Falta. Sí, falta. Sí. Sigue nuestro compañero Olma, que nos van a mencionar algunas características. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. En las características tendríamos simplicidad de la carta. Debemos de tener en mente que la simplicidad se debe mantener. O sea, pues de no ir más allá de una carta de más de una página. Justificación para su solicitud. Bueno, aunque existen los préstamos y créditos sin justificación, lo más ideal es que al menos indiquemos para qué deseamos el mismo. Incluso a veces, mientras más detalles mejor, aunque sin proporcionar demasiado. Ser exactos al pedir la financiación. Es común que quienes escriban esta carta por su cuenta coloquen rangos en el documento y no montos específicos, siendo siendo más ventajoso la exactitud del monto. Eso será todo. Eso era todo. Bien. Bueno, en la estructura para este tipo de cartas tenemos lo que es la ciudad de fecha. Como toda carta debe llevar la ciudad en la que se escribe y la fecha de su redacción o de entrega. Esta se coloca alineada en el margen derecho. Después tenemos lo que es el destinatario, que es el nombre de la persona que procesa nuestra solicitud y se debe poner su cargo y el nombre de la empresa o del banco. Y tenemos el cuerpo de la carta, que es donde se comienza con un saludo formal y después viene lo que es el contenido de la carta. Y esta finaliza con una despedida formal. Y ya por último tenemos lo que es las firmas, que es la firma del remitente, que se debe colocar su nombre completo y número de identificación. En el caso que esté laborando en una empresa, se debe colocar el cargo del solicitante. Ahora viene nuestro compañero Yarek, que para finalizar dará lo que son los consejos para redactar estas cartas. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, Jared. Bueno, para redactar una carta de préstamo,
tenemos 4 consejos que son los principales, empezando por lo que es usar un lenguaje formal. Para redactar una carta de préstamo es necesario utilizar un lenguaje con palabras apropiadas, es decir, que la carta sea formal, que sea clara, que sea entendible. Y bueno, otro de sus consejos debe ser la presentación. Una carta de préstamo debe ser bien presentada. Por ejemplo, digamos, lo que es el tamaño de la letra, inclusive la fuente misma tiene mucho que ver en esto. Es porque debe ser bien legible. Y bueno, en este caso, pues una carta de préstamo, lo recomendable es usar no menos de 11 puntos, de 11 de letra. Y bueno, lo recomendable es usar la fuente de Times New Roman o la Arial. También otro de sus puntos es que es hablar de su solicitud sin rodeo. En una carta de préstamo es muy indispensable hablar sobre el monto de dinero que se pretende y utilizar ciertas frases o palabras adecuadas por las cuales en los cuales el destinatario de esta carta pues pueda comprender. De igual manera explicar las razones y bueno, esto sí es necesario, ¿no? Explicar, aunque no es algo, es algo opcional, pero sí es recomendable explicar las razones por las cuales se redactó esta carta y por lo que se requiere el préstamo. Muchas gracias por su asistencia. Ahí tenemos en la presentación lo que son 2 ejemplos que redactamos de las cartas de solicitud de préstamo. Muy bien. Ahora vamos con el grupo que ya lo envié también en un chat, con el grupo de Jonathan Guardado. No. Escucha. Sí, le escucho, Jonathan. No puedo compartir pantalla. No importa. Ok. Bueno, primeramente, buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos tocó el tema, la carta de reclamo. Nuestro integrante es Nashla Shogreen, José Estrada y mi persona, Jonathan Guardado. Va a comenzar la Nashla explicándole lo que es una carta de reclamo. Buenas noches, maestra. Buenas noches. A nosotros nos tocó la carta de reclamo. Una carta de reclamo es un documento que se redacta para comunicar a otra parte algún tipo de queja o insatisfacción. Normalmente estas reclamaciones tienen que ver con el incumplimiento de las expectativas generadas por productos o los desacuerdos alcanzados para una presentación de servicios. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Jonathan, que él lleva la segunda parte. Bueno, le voy a hablar lo de las características o lo que tiene que contener una carta de reclamo. Primeramente, tiene que tener los datos identificativos del emisor o la persona que efectúa la reclamación. Tiene que tener los datos identificativos del receptor o la persona o entidad a la que se elige esta reclamación. Se tienen que exponer los hechos de dicha reclamación. Si hay pruebas, se exponen las pruebas, la solicitud, la fecha y por último la firma. A continuación va a pasar José a hablar. Así es, le falta uno de sus compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ok, yo solo para concluir lo de la exposición, hay que aclarar que este método de cartas y estas recomendaciones se utilizan para escribir quejas. Se tiene que ser claro y conciso y describir el artículo o el servicio que se contrató o el que se está comparando. Esto también incluye los números de serie o el modelo. Existen diferentes tipos de cartas de reclamo, entre ellas las más populares es la carta de reclamo laboral, la carta de reclamo a un banco o la carta de reclamo hacia una persona, por ejemplo, hacia un profesor o el cobro de un servicio indebido. La carta de reclamo se tiene que utilizar para realizar una queja o reclamación sobre el producto, como anteriormente lo habían dicho.
Y esto se basa por si el producto nos ha dejado insatisfecho o no corresponde con el servicio acordado previamente. Y para hacer una carta de reclamo, antes de tomar las características anteriores, se tienen que ordenar las ideas. Bien, muchas gracias. Que cerraba con la exposición. Continuamos con el grupo de Francisco Páramo, por favor. Buenas noches. A nosotros nos tocó lo que es la carta oferta. Nosotros le vamos a hablar de lo que es la carta oferta. El grupo está conformado por Francisco Páramo, Ángel Ortega y Gabriela González. ¿Qué es una carta oferta? La carta oferta es un documento por el cual la empresa le informa a un candidato que ha sido seleccionado las condiciones de su futuro puesto, donde aparecen aspectos básicos como el cargo, el sueldo, los beneficios y las compensaciones extraordinarias que se ofrecen, así también como las instrucciones para aceptar o no la oferta. Ok, entonces se preguntarán, ¿qué datos incluye la carta oferta? Bueno, en la carta oferta deben aparecer algunos datos básicos del cargo, como el puesto que se ofrece, el sueldo, salario, los beneficios, las compensaciones extraordinarias, que esos son como, por decirlo, las cosas extras, como un salario extra por, digamos, un tiempo extra. Entonces, ahí es donde se le paga. Aparte también que, bueno, que también se le ofrece, tiene que haber las instrucciones, unas instrucciones donde el que va a firmar acepta o no acepta la carta de trabajo. También aparecen datos como el nombre y el cargo del jefe directo o la fecha de inicio de las funciones. Cabe recalcar que esta carta no conlleva ninguna obligación laboral, por lo que el candidato es libre en todo momento de aceptar o rechazar la oferta. Bueno, también se preguntarán qué datos incluye o sea, qué información se le da para el candidato. Bueno, se le da el nombre del nuevo colaborador, el título completo del empleo, el sueldo ofrecido, la fecha de inicio del empleo, beneficios y otras compensaciones, condiciones del periodo de prueba adscrito, solicitud de la documentación, términos y condiciones, o sea, el contrato, ya sea si es temporal o permanente, en las cuales se le ofrece el empleo al candidato. Y las condiciones adicionales, como certificados de no antecedentes penales que pueden exigirse para ocupar el rol. Bueno, ahora pues viene el turno de mi compañero Ángel Ortega. Buenas noches, profesora, querida profesora. Bueno, yo lo que le voy a explicar es, bueno, ciertas diferencias que hay entre la carta de oferta laboral y el contrato. Características. Como característica tenemos el tiempo. La carta de oferta laboral indica la fecha en la que comienza a trabajar el candidato, la fecha en que expira la oferta y la temporalidad del cargo. Y por otra parte, el contrato de trabajo indica la fecha en que quedan vinculadas las partes y la temporalidad del cargo también. También como característica tenemos lo que el detalle. En la carta de oferta laboral solo se hace una breve mención sobre los derechos y obligaciones relativos al cargo, y con el contrato de trabajo incluyen detalles específicos sobre los derechos y obligaciones que contrae la persona y la empresa a firmar el documento. Solo una característica más, que el uso. La carta de oferta laboral no es una obligación de la empresa extender este documento al candidato, y para el contrato de trabajo es obligación de la empresa extender un contrato si desea comenzar una relación laboral con el candidato. Gracias. Bueno, también tenemos el ejemplo, pero bueno, como no es visible, pues sí, ahí solo está en el documento. No importa. Siguiente grupo, el grupo de minor. Y después del grupo de minor continúa el grupo de la LESCA. A ver, la gente del grupo de minor, muchachas, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ashley. Bueno, a nosotros nos tocó a continuación Ashley Duarte, Tatiana Ochoa, Marta y Cabalceta y Maynor Jiménez. Nos tocó hablar sobre la carta de cobranza.
¿Qué es una carta de cobranza? Las cartas de cobranza son recursos que se utilizan para solicitar a los clientes deudores que realicen su pago a la brevedad posible, haciendo uso de los canales regulares de comunicación y dando al asunto la seriedad que amerita. La idea de estas cartas de cobranza es recordar la deuda y solicitar que sea pagada en el menor lapso de tiempo posible. En ocasiones es necesario incluir fechas tope para el pago en estas cartas, así como las consecuencias potenciales en caso de que no se realice. A continuación, mi compañera Marta. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, voy a hablar de que por qué es necesaria una carta de cobranza. En primera instancia, las cartas de cobranza conforman el sustento o base legal que respalda posibles acciones futuras. De esta manera, en caso de presentarse la necesidad de recurrir a las autoridades, existe el precedente de la correspondencia enviada. En segundo lugar, las cartas de cobranza evitan cualquier confrontación entre el deudor y el acreedor que pueda generarse como consecuencia del descontento entre las partes por la situación presente. Además, al acceso de las cartas de cobranza, es posible llevar cierto orden administrativo, haciendo seguimiento a los casos de cuentas por cobrar y finiquitando la mayoría de ellos. A continuación, pues, le doy la palabra a mi compañero Minor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Minor. Yo le vengo a hablar pues acerca de los puntos más importantes de una carta de cobranza. Antes de enviar la cuenta a una agencia de cobranza o a firmas de abogados, para el asunto de cobro externo hay que tener en cuenta en ser preciso, límite de pago, las consecuencias, el agradecimiento y la acción coherente. En ser preciso, es importante incluir el número o números de las facturas vencidas que están cobrando, ya sea la fecha de factura, el monto de vencimiento o la descripción de la factura. Está también el límite de pago. Hay que asegurarse de incluir el límite de pago, ya lo contrario es como un comunicado que no genera presión en sus clientes morosos. Las consecuencias que tiene es el imperativo que incluir las acciones que su empresa o la empresa tomará en caso de su cliente que ignore el comunicado, ya teniendo en cuenta que si no tenemos noticias suyas antes de fecha, puede ser remitida a nuestra agencia de cobranza. También está el agradecimiento, que al ser cierre a un comunicado es agradecer en antemano, que es muy importante, ya que esto pierde una buena atención con el cliente, aunque este sea amoroso. Y por último, tenemos la acción coherente, ya que le dio una fecha límite de pago y el informe sobre las consecuencias, se ignora su comunicado, por favor, dele comunidad, y que muestre su empresa si hace lo que dice o hará. Le doy la palabra a mi compañera, ya no me acuerdo el nombre. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco acerca de los tipos de cobranza, pues ya que hay 4 tipos, que la primera sería la cobranza preventiva. Es decir, con este se hace el proceso de la cobranza, ya que abarca todas las acciones y las estrategias que se pueden aplicar antes que una factura llegue a la fecha de vencimiento. Dado de eso, después le sigue a la continuación la cobranza administrativa, ya que de ella se hace el seguimiento en el que se desarrollan una de las etapas de las carteras del cliente desde el día de que las facturas son emitidas. Después le sigue la cobranza judicial, que es la que se materializa a través de una demanda que el acreedor interpone contra el cliente moroso, ya que el cliente es el deudor. Ya por decir así, si el cliente no hace caso a eso, pues acuden a la cobranza extrajudicial, que es donde se puede iniciar después de 21 días de vencida la factura, ya que la deuda por medio de diferentes métodos de cobro como llamadas telefónicas, envíos, cartas, ya sea por mensaje, llamada o hasta visita a su casa, si ellos no atienden, ya se tiene que llegar a un juicio.
Bueno, eso era más que todo, los tipos de cobranza, mencionarlo y explicarlo un poco. Le dejo la palabra a mi compañera Belén. Buenas noches. Buenas Yo les noches. voy a explicar. Buenas noches. En las diapositivas pudo ver de que hay un ejemplo de carta de cobranza y yo le voy a mencionar las partes que tiene una carta de cobranza. La primera es ser preciso. Importante incluir el número o número de la factura vencida que está cobrando, las fechas de la factura, el monto vencido, fecha de vencimiento y la descripción de la factura. Límite de pago. Asegúrese de incluir el límite de pago, de lo contrario su comunicado no genera presión alguna en su cliente moroso. La número 3, consecuencia. Es imperativo incluir las acciones que su empresa tomará en caso de que su cliente ignore el comunicado. Tenga en cuenta de que si no tenemos noticia suya antes de fecha, su cuenta puede ser remitida a nuestra agencia de cobranza. Número 4, agradecimiento. Siempre cierre su comunicado agradeciendo de antemano. Es importante nunca perder una buena atención con el cliente, aunque éste sea amoroso. Número 5, acción coherente. Ya le dio una fecha límite de pago y le informó sobre la consecuencia. Si ignora su comunicado, por favor, dele continuidad y muestre que su empresa sí hace lo que dice que hará. Insigne su cuenta a un tercero en la fecha. Eso sería todo, profe. Muchas gracias, Belén. El grupo de la LESCA, por favor, rapidito, que el tiempo Buenas se nos noches. está cortando. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Ok, permítame un momento. Bueno, la carta publicitaria representa las características donde se encuentra dentro de lo que llamamos publicidad directa. Esta publicidad se dirige a una persona concreta, no a un grupo masivo. Pretende llegar al cliente de manera personalizada. En la carta publicitaria lo que se vende es el texto. La persona que haya recibido la carta podrá leerla todas las veces que desee. Le paso a mi compañero. Aló, Sí, buenas lo noches. escucho. Buenas noches. Este tipo de publicidad se puede distribuir mediante correo electrónico, sitio web o buzón de voz. Perdón, o buzoneo. Expresión realizada en la mercadotecnia que se refiere a una introducción de impresos publicitarios en los buzones, aquellos que se considere a los consumidores potenciales. El receptor impone la aceptación o no de este tipo de publicidad y se le da la posibilidad de hacerlo de manera inmediata. Le paso a Kevin. A ver, Kevin. Ya no hizo quedar mal este man. Qué novedad. Bueno, para continuar con la presentación, la carta publicitaria representa, tiene que llevar, perdón, el membrete, fecha, saludo, antecedentes,